Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos con nuevo contenido por el canal y en esta oportunidad con un top 5 de mis mejores 4-3-3. Una alineación que me piden muchísimo siempre por el canal, que siempre tiene mucho apoyo en los videos y que más allá de que subí un video sobre la 4-3-3 hace unos 2 meses, en este video les daré mis mejores 5 combinaciones tácticas a nivel general, no solo de este año. Y la idea es que este video tenga vigencia durante todo el 2024 y 2025. Ha sido un año en donde usé muchísimo pero muchísimo la 4-3-3 y es por eso que tengo bastante contenido como para hacer este video con bastante seguridad. Y cabe destacar que en principio este video iba a ser un short, pero finalmente decidí hacerlo en un video para que esté mejor explicado. También aclaro que será probablemente uno de mis últimos videos específicos sobre 4-3-3, ya que no creo salirme de estas opciones, ya que son las que mejor resultado me han dado. Así que espero que les guste este video y que les sea de muchísima ayuda. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden dar like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y ahora también con canal de WhatsApp. Así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a hablar entonces de estas 5 tácticas y a nivel general me gustaría comentar un par de aspectos a tener en cuenta. Y en primer lugar, me gustaría decir que es un top que no tiene un orden específico, ¿sí? Sino más bien que son opciones que en determinado contexto me han vendido. Seguramente si vamos a casos específicos, lógicamente una irá mejor que la otra. Por ejemplo, si enfrentamos a un plan de juego de contraataque, una de las 4-3-3 será mejor que otra. Mientras que si enfrentamos a tirar desde lejos, pues otra 4-3-3 será aún mejor. Así como también una opción será mejor ante rivales más débiles y otras ante rivales más parejos. Una será mejor a nivel ligas comunes y otra a nivel competitivo, entre otros casos. Todo esto trataré de comentarlo al finalizar de explicar las tácticas de cada 4-3-3. Así como también sumaré un cuadro a modo de ejemplo para que puedan tener un mejor contexto para utilizar cada 4-3-3. Asimismo, también vale mencionar que en todos los casos he usado las tácticas tanto con la opción A como con la opción B. Y si bien en algunas ocasiones considero mejor una opción antes que otra, ya sea por tener CCA o CCD, o simplemente por ver que tenía una mejor efectividad que otra en determinado momento, en general no hay grandes diferencias, así que simplemente les recomendaré elegir por la que mejor les quede para su once inicial. Bien, dejando esas aclaraciones de lado, vale la pena aclarar como siempre que toda 4-3-3 se debe utilizar siempre o casi siempre en superioridad de equipo, en paridad o en una leve inferioridad, pero de local y teniendo el estadio mejorado. Nunca pero nunca la deben usar en inferioridad de equipo y siendo visitantes, porque la verdad que la van a pasar muy mal. Por lo demás, también es importante mencionar que toda táctica ofensiva, como en este caso la 4-3-3, se beneficia muchísimo de los plus extra que tiene el juego, ya sea el de posiciones específicas o el de nacionalidad. También hablaría de la bonificación de flanco, pero generalmente si lo usan en superioridad de equipo, lo lógico sería que tengan mejores jugadores que los rivales. Y por último, remarcar también la importancia de seleccionar correctamente a los especialistas, algo que siempre es importante en toda alineación, ya que suele destrabar esos partidos cerrados. Dicho todo esto, que simplemente es un recordatorio general, vamos ahora sí con este top de tácticas para las 4-3-3. Empezando con una de mis 4-3-3 más confiables desde mis inicios en OSM. Esta táctica siempre pero siempre se jugará con el estilo de juego por las bandas. En la agresividad se la podrá jugar en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo, normal con jueces naranja y cuidadoso con jueces rojo. En cuanto a las tácticas en línea, aquí se la puede usar con dos opciones. La siempre confiable de usar el apoyo de medios a defensa cuando tengamos duelos parejos y competitivos y con todos en su posición ante rivales más débiles. Y en las avanzadas, en la presión se podrá utilizar una presión alta de 81, el estilo será ofensivo con un número base de 66 y la velocidad será de pasos rápidos en 65. Vale aclarar que siempre se puede retocar un numerito más o un numerito menos en las avanzadas en busca de efectividad, pero básicamente estas son las avanzadas base de esta idea general de táctica y las que más resultados positivos me dieron.
Y bien, para saber la táctica, en el marcaje y en el fuera de juego se utilizó un marcaje zonal y no se usó el fuera de juego. Bien, para complementar un poco la imagen orientativa sobre cuándo pueden usarla, esta táctica es de las que más utilicé en competitivo, justamente no este año, pero sí en los 2 años anteriores. Es una táctica a la que siempre vuelvo y que da muy buenos resultados ante alineaciones que se cierran mucho. Suele tener rachas muy positivas como negativas en torno a la efectividad, a lo que suelen tener las presiones altas. Se darán cuenta de esto la primera vez que la usen, ya que tendrán o no esa efectividad que mencioné. Muy recomendable de local únicamente y ante todo tipo de alineaciones. Ante bandas, pases y balones largos siempre suele rendir de la misma forma, mientras que ante tiros sin contraataque dependerá de la actualización del juego. Cuando rinde ante una, no suele rendir ante la otra. Tengan en cuenta ese detalle, esa observación para utilizarla correctamente. Bien, pasamos ahora a la segunda táctica de este top, que será justamente la que más estoy utilizando actualmente y que se debe a una razón en particular, y es que la considero una contratáctica específica para las alineaciones de contraataque. Esta táctica se jugará siempre con el estilo de juego de pases. En la agresividad se la podrá jugar en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja y normal con jueces rojo. En cuanto a las tácticas en línea, aquí siempre les recomendaré usar el apoyo de medios a defensa. Ya sean superiores, parejos o inferiores, me parece que es la mejor opción para dominar más el encuentro, sobre todo ante las alineaciones de 5 y 6 defensas, que es donde estoy utilizando esta táctica. Y bien, en las avanzadas, en la presión se utilizará balanceado en 52, el estilo será ofensivo con un número de 68 y la velocidad será de pases rápidos en 68. Aquí, a diferencia de la táctica anterior, no la he modificado desde que la utilicé por primera vez, ya que siempre me dio resultados, pero lógicamente siempre pueden retocar números arriba o números abajo en busca de recuperar efectividad en caso de que les falte. Y para cerrar la táctica, nuevamente se utiliza un marcaje zonal y no se usa el fuera de juego. Esta táctica es probablemente la más nueva de las 5 y la que menos utilicé con estos números base, y esto se debe a una búsqueda específica de una táctica para las alineaciones de 5 y 6 defensas, que sean de contraataque, sobre todo para enfrentarla a nivel competitivo, y salvo por un solo empate, todo lo demás han sido victorias, siempre usándola en condición de local y por torneos competitivos. No tendrá grandes goleadas, pero casi siempre mantiene el 0 en el arco y es sin dudas la mejor para enfrentar a rivales que se cierran más de lo esperado. Bien, vamos ahora a la tercera táctica de este video, que será la 4-3-3 más confiable de este 2024 sin duda alguna. Una táctica que por lejos se lleva la mayor cantidad de mis victorias en este año. A esta 4-3-3 se la podrá usar con el plan de juego por las bandas. En la agresividad se la puede jugar en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja y normal con jueces rojo. En las tácticas en línea se la podrá utilizar con los medios apoyando a la defensa para duelos parejos o competitivos, y con todos en su posición en ligas de menor nivel donde sean superiores a su rival. Bien, con respecto a las avanzadas, la presión se la podrá usar en balanceado con un número base de 55, el estilo será lógicamente ofensivo en 76 y la velocidad será de pases rápidos en 74. Esta táctica la recomendé muchísimo a lo largo del año, a veces con algunos ajustes mínimos, pero la táctica base y a la que siempre vuelvo es esta combinación de avanzadas. Y ya para cerrar la táctica, en el marcaje y en el fuera de juego siempre se usará un marcaje zonal y no se usará con el fuera de juego. Bien, sobre esta táctica básicamente decirles que ha sido mi táctica favorita del 2024, algo muy parecido a lo que fue en mis inicios en competitivo con 4-3-3 allá por 2017, con una táctica bastante similar a esta. Una combinación siempre efectiva que de local y en terrenos neutrales puede enfrentarse a todo tipo de alineaciones, ya sean bandas, pases, tiros, contraataque o balones largos, con el agregado de que ante pases y bandas incluso se la puede usar de visitante siendo superiores y con el rival sin mejorar el estadio. Una táctica que ha mostrado ser muy confiable en todo tipo de competencias, ya sea ligas casuales, semicompetitivas y en competencias de la comunidad y a nivel internacional. Es sin dudas la táctica con la que más recomendaría iniciar de las 5 que aparecen en este top. Bien, pasamos ahora a la cuarta táctica para la 4-3-3 y aquí hablaremos de una combinación que recomendé recientemente y siempre aparece al menos una vez por año en la serie de las 3 mejores tácticas. A esta táctica se la podrá usar con 2 planes de juego, es decir,
con juego por las bandas ante tácticas de tiros desde lejos, juego por las bandas y juego de pases, mientras que aquí deberán cambiar a juego de pases ante tácticas de contraataque y balones largos. En la agresividad se la podrá jugar en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo, normal con jueces naranja y cuidadoso con jueces rojo. En cuanto a las tácticas en línea, aquí se la puede usar con dos opciones. Una es la siempre confiable de usar el apoyo de medios a la defensa para partidos parejos o competitivos, y la otra es con todos en su posición para usarla ante rivales más débiles o en ligas menos competitivas. Por el lado de las avanzadas, en la presión se podrá utilizar cerrando espacios en 67, el estilo será ofensivo en 67 también, y la velocidad será de pases rápidos en 68. Y bien, para cerrar la táctica, en el marcaje y del fuera de juego se usará un marcaje zonal y no se utilizará el fuera de juego. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Es una táctica que ya he utilizado en años anteriores en momentos donde las presiones de las 4-3-3 antes recomendadas no estaban rindiendo, es decir, cuando no me daban resultados el balanceado o la presión alta de 80 en adelante. Una táctica que simplemente ajustando el plan de juego puede enfrentarse a todo tipo de alineación y plan de juego. Y en este 2024 ha sido la táctica que reemplazó a la tercera 4-3-3 de este video cuando su efectividad cayó considerablemente a nivel competitivo. Una opción siempre confiable pese a no ser de mis primeras opciones a la hora de usar una 4-3-3, pero es una variante que tarde o temprano siempre vuelvo a utilizar. Bien, llegamos ahora a la quinta y última táctica de este video para las 4-3-3, y en esta ocasión recomendaré una combinación que suele ser la que más uso en ligas donde solo tengo que enfrentar a CPU o managers inactivos, ya que la idea es intentar golear y marcar la mayor cantidad de goles posible. Entonces a esta táctica se la podrá usar con juego por las bandas. En la agresividad se la puede usar en brusco con jueces verde, agresivo con jueces celeste, normal con jueces amarillo y cuidadoso con jueces naranja y rojo. Bien, en las tácticas en línea se la podrá utilizar tanto con todos en sus posiciones como con medios apoyando el ataque o bien sumando los defensas al mediocampo. Si ven que no tienen efectividad con todos en su posición, pueden cambiar a las otras dos variantes. Y bien, en las avanzadas se podrá usar una presión alta de 85 con un estilo ofensivo de 71 y una velocidad de pases rápidos en 72. Aquí voy a sumar un dato extra, y es que también se la puede usar con velocidad de 59 en posesión, que era lo único que solía mover buscando quizás un poco menos de remates pero sin más efectividad, aunque no se diferencian tanto en rendimiento. Aún así, cualquiera de las dos velocidades, ya sean ante rivales inactivos o CPU, son igual de válidas. Y para cerrar la táctica se utilizará un marcaje zonal y no se usará con el fuera de juego. Bien, la idea de esta táctica es más que nada intentar anotar la mayor cantidad de goles posible. Es una presión alta con un estilo y una velocidad que se acerca mucho al número de la presión, buscando generar y terminar más rápido cada ataque. Esto lógicamente se beneficia si enfrentamos a rivales débiles. Eso sí, es una táctica que descartaría para el competitivo, pero ante rivales con mucho menor valor de equipo o ante CPU, será probablemente la mejor de las 5 opciones. Bien, estas han sido mis 5 mejores tácticas para las 4-3-3 en OSM, desde mis inicios en el juego hasta la actualidad. Y por todos los resultados que me han dado, es que se las recomiendo como siempre para que también puedan aprovecharlas. Como dije al inicio del video, la idea de este top es que sea atemporal, y a menos que sea muy necesario, no creo que vuelva a subir otro video específico para las 4-3-3. Obviamente, sí seguirán apareciendo en otras series como las de las 3 mejores tácticas o las de las contratácticas. Pero volviendo al video, espero que estas 5 tácticas les sean de muchísima ayuda. No tengo dudas de que estas combinaciones tácticas les darán grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video, como siempre, déjenle un buen like y un comentario para apoyar al canal. Y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Como siempre, pueden dejar en los comentarios la opción que más hayan usado o la que más les guste para así compartirlo con los demás suscriptores. Próximamente seguiremos con más videos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.